Como les dije, comencé la semana pasada esta porción ya, pero voy a leerle el texto desde el verso 19, aunque consideraremos solamente el verso 25, Romanos 3, 19 en adelante. Solamente vamos a considerar para la cuestión del mensaje de hoy del verso 25 al 31, porque los versos 19 al 24 ya los vimos la semana pasada. Pero quiero leer la porción completa para que una vez más, ¿verdad? Siempre me gusta que tengamos nuestras mentes y corazones empapados de lo que la palabra nos dice en la porción que estamos considerando. Así que leamos juntos desde el verso 19 al verso 31 de Romanos 3. Ahora bien, sabemos por cuanto dice la ley, que cuanto dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios exhibió públicamente, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de la justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Porque queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. La pregunta que hemos venido contestando desde la semana pasada es cómo puede el hombre presentarse justo delante de Dios. Y cuando hablamos justo, hablamos de un estado de perfección, de santidad. A la luz de lo que hemos ya discutido los últimos 2 meses y medio, los que han estado conmigo en esta trayectoria, ¿verdad? Hemos visto que el hombre en su naturaleza constituyente es depravado, está corrupto. No le queda opción. El hombre no tiene ahora la forma en que pueda presentarse. ¿Cómo puede el hombre justificarse a sí mismo? ¿Acaso podrá el hombre decir soy inocente y que su palabra lo declare al mismo inocente? Sabemos muy bien que eso no es así. Sabemos muy bien que a la luz de la corrupción total del hombre, el hombre no tiene esperanza. Por sí mismo no tiene ninguna esperanza. No tiene la facultad para poder presentarse delante de Dios como justo e inocente. Y ahora Pablo, después de haber acusado, ¿verdad?, al hombre de toda su condición, lo ha traído delante del juez del universo, le ha tapado la boca, por así decirlo, a todos los hombres, los ha dejado sin ningún tipo de argumento, y claramente lo vimos la semana pasada, cómo es que él dice, toda boca se calla delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el juez supremo del universo. Nosotros aquí en la corte podemos quizá apelar a una corte más grande para que nos vean el caso. En la corte de Dios ya estamos delante de la corte suprema. Y el hombre, por la condición en la que se encuentra, no tiene a dónde ir y a quién apelar. Está ya condenado. Y la pregunta entonces que regresamos a ella, ¿cómo puede? ¿Cómo puede el hombre entonces declararse inocente? ¿Cómo puede justificarse delante de Dios? ¿Tendrá esperanza? Dijimos, por sí mismo, ninguna. Pero
Viendo que el hombre no puede justificarse por sí mismo, Dios tomó en sí mismo justificar al hombre. Y justificarlo específicamente por medio de la fe. Cosas que vimos la semana pasada, así a vuelo de pájaro solamente para ponerlos al día. Vimos que es por medio de la fe en Jesús que el hombre es justificado. No a través de las obras, no a través de la ley. Y discutimos por unos minutos la semana pasada, lo que recuerdan, ¿por qué Dios no justificara al hombre a través de otras cosas como la bondad o como la humildad, etcétera, etcétera? Porque todas ellas por sí mismas llevan cierto modo una acción del hombre. Yo decido ser humilde, yo decido ser bondadoso. Y si Dios justificase al hombre basado en esas características, entonces alguien tendría para presentarse delante de Dios y decir, ¿ves? Yo soy lo suficientemente humilde. Y al final al cabo la gloria sería para el hombre y no para Dios. Pero Dios escoge justificar al hombre por la fe, porque por sí misma la fe es una declaración de que yo no puedo por mi propia cuenta y tengo que depender y confiar en otro. Alguien externo, alguien fuera de mí que me justifique. Esa es la fe. La fe lleva al hombre a entender que no puede por sí mismo y que depende absolutamente de Dios. Y aún más, para que usted vea cuánta la gloria le pertenece a Dios en este proceso de la justificación del hombre, que Pablo aún nos dice en Efesios que la misma fe con la cual el hombre es justificado es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que todo lo que es la justificación, toda la obra de declararnos justos delante de Dios es de Dios. De principio a fin. Dios tomó en sus manos justificar al hombre, lo cual me lleva a los otros dos puntos que discutimos la semana pasada. Dios tomó en sus manos justificar al hombre de manera gratuita. Dios no nos cobra. Pablo dice ahí que es un regalo de Dios. Es un regalo de su gracia. Qué lindo sería si yo le dijera, ¿verdad? Usted, toma hermano, aquí le traigo un regalito para su cumpleaños y después le saco la mano y le digo, son $20. Usted me miraría con la cara media torcida y diría, pero pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué usted me da el regalo y después me lo cobra? Bien sabemos que Dios nos ha dado la justificación por medio de la fe de manera gratuita. No hay nada, absolutamente nada que el hombre pueda hacer para pagar el regalo de la justificación. Es imposible. Imposible pagarla. Y aún así hay personas hoy día que por su religiosidad piensan que de alguna manera ellos van a pagarle a Dios de algo. Piensan que por su legalismo o por su práctica religiosa, como dije, van a lograr ganarse el estatus que Dios da gratuitamente. ¿Usted sabe qué? Eso es un insulto a Dios. Es un insulto a Dios. Porque si usted se insultaría y se ofendería, si usted le da un regalo a alguien y luego la persona trata de pagarle el regalo a usted de vuelta, ¿verdad que sí? Pero si te lo estoy regalando porque me estás tratando de pagármelo. Es un regalo. Yo me ofendería. Si yo le doy el regalo y después la persona quiere pagarme el regalo. ¿Cuánto más Dios? Ya Dios nos dio la justificación de manera gratuita y hay gente hoy día que se están tratando de ganar por las obras. Ahora, lo otro, es gratuita y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. Es gratuita, pero no es barata. Tiene un precio. Tiene un precio a pagar. Okay. O cuando usted va y le compra un regalo a una persona, la persona recibe el regalo de manera gratuitamente, pero ¿quién pagó el regalo? Usted lo pagó. Alguien tuvo que sacar el dinero, ¿verdad? Y ir a la tienda y decir, dame, yo quiero ese regalo para mi sobrino, para mi primo, para mi hermano, para mi amigo, qué sé yo. Y usted tuvo que dar el dinero para pagarlo. Entonces, el regalo que Dios nos da de la justificación por la fe, a través de la fe en Jesucristo, es gratuita, pero alguien tuvo que pagar el precio, así que no es barata. Y ese fue el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó. Y ahí en el verso número 24, fue donde cerramos la semana pasada, Pablo introduce esa idea. Mira el verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, y ahí está la palabra clave.
Fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, pero por la redención que es en Cristo Jesús. Y les hablé a ustedes la semana pasada que la palabra redención es pagar un precio. Eso es lo que significa. Y les expliqué un ejemplo de cuando una persona es un esclavo y va la persona y compra al esclavo para darle libertad. Él redimió a dicho esclavo. En el tiempo antiguo era común que a veces las personas por deudas que tenían se vendieran a sí mismos como esclavos. Y luego un familiar pudiente que tuviese dinero iba y para no dejar a su familiar como esclavo, iba al mercado, lo compraba para darle libertad. O sea que redimía a su familiar. Lo sacaba de la condición de esclavo y pagaba el precio. La palabra redención o redimir tiene esa connotación, la de pagar un precio. Así que la justificación es gratuita por medio de la fe en Jesucristo, pero fue comprada o pagada. El precio lo dio nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro redentor. La palabra redentor quiere decir el que paga el precio. El precio que yo no podía pagar, Él lo paga. Ahora, ahí nos quedamos, como dije la semana pasada, y quiero continuar esa línea de pensamiento, de observando el precio, ¿verdad? El costo de nuestra justificación, que es gratuita, como dije, pero no es más, no barata, es gratuita, pero tiene un precio. Y en el verso 25 en adelante, Pablo continúa, debo decir, hablando acerca de ese precio grande y alto que fue pagado por Jesucristo. Él es nuestro Redentor, quien dio el precio y cómo fue que ese precio fue pagado. Verso 25 en adelante continúa hablando respecto a eso. Como dije, debido a que el hombre no puede por sí mismo ser justo, Dios proveyó ahora de manera amorosa la redención que es a través del sacrificio expiatorio de su Hijo Jesucristo. Y ese sacrificio, miren mis amados hermanos, no se hizo en la oscuridad, no se hizo ocultamente, no se hizo en los rincones escondidos y sagrados de un templo allá donde nadie lo viera, sino que fue hecho de manera abierta en la colina del Calvario para que todo el mundo lo viera, un testimonio público de que Dios allí sobre su Hijo cargó el pecado de todos nosotros. Veamos el verso 25 para considerar esta línea de pensamiento. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Dios exhibió públicamente a Jesús como propiciación, y esa palabra importante, si usted se va a llevar una palabra que va a aprender en esta mañana, apréndase esa, y ahorita voy a hablar de qué es. Propiciación no es una palabra que usamos normalmente en nuestro lenguaje natural y común de día a día, ¿verdad? Dios ofreció una propiciación por su sangre a través de la fe, a través de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, observemos algo interesante de este verso. Y consideremos esta pregunta. ¿Quién sacrificó a Jesús? ¿Quién sacrificó a Jesús? Muchas personas dirían, bueno, allá fueron los romanos. Los romanos dirían, no fuimos nosotros, fueron los judíos que nos obligaron a hacerlo. ¿Verdad? Los judíos fue Judas que traicionó al Señor. Fue Pilato que aunque dijo, me lavo las manos como quiera, él dijo, llévenselo y cárguenlo y llévenlo a la cruz. Fue la multitud que dijo, crucifíquenle. Mas hay una realidad en la palabra del Señor que muchas veces la pasamos por alto y no prestamos mucha atención a ella. Y es que, ¿quién sacrificó a Jesús? Aunque fue por mano de los romanos y de los judíos, ¿quién sacrificó a Jesús? Fue el Padre mismo. Fue Dios mismo. Así que al contrario de lo que muchos opinan, la Biblia es clara que quien sacrificó a Jesús en el Calvario fue el Padre. Mira lo que dice el verso 25, no es más, a quien Dios exhibió públicamente. ¿Quién lo hizo? Dios. Fue el Padre el que llevó al Hijo al Calvario y lo clavó en aquel lugar. Mira cómo lo dice o lo pinta Isaías en Isaías 53, verso 6. Ustedes saben que Isaías 53 es un capítulo de esos sumamente importantes en la Biblia que nos resume literalmente la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección y gloria postrera. Toda la vida de Jesús está literalmente descrita de manera profética y poética allí en ese capítulo número 53 de Isaías. Y en el verso número 6
El profeta Isaías dice, todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, esa es la condición nuestra. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros nos apartamos. No hay ni uno, eso lo vimos ya las semanas antepasadas, ¿verdad? No hay ni un justo, ni siquiera uno. Pero el Señor, y aquí viene la frase que quiero que concentremos, pero el Señor, aquí está hablando del Padre, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Hizo que cayera sobre él. La idea ahí literalmente de aplastarlo y quebrantarlo y poner sobre él el peso completo del pago de nuestro pecado. Dios fue el que lo cargó en aquel lugar. El Padre fue. Así que mientras que físicamente hablando podemos decir que fue un soldado romano que clavó los clavos en la cruz y otro con el látigo en la mano lo azotó, y de manera metafórica nosotros decimos, aún nosotros fuimos los que clavamos a Jesús porque fue por mis pecados, eran mis manos las que cargaron el martillo y con mis manos los clavos le traspasaron allí, porque fui yo que lo clavé a aquel lugar. Y hay una realidad en eso, ¿verdad? Porque fue mi pecado por el cual le fue clavado a aquel lugar. Pero aunque esas cosas son realidades, la verdad es esta. Quien entregó a Jesús para morir fue el Padre. Fue el propio Padre que se proveyó a sí mismo un cordero para la propiciación de los pecados de su pueblo. Así que Dios, número uno, Dios sacrificó a Jesús. Fue Dios el que lo sacrificó. Fue Dios el que lanzó toda su ira sobre el Hijo aquella mañana y tarde allí en el Calvario. Un paréntesis rápido, no están en mis notas, pero hace tiempo atrás yo les predicaba a ustedes acerca de los eventos del Calvario. Y ustedes se recuerdan que desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Usted lee los evangelios, nos hablan de que a las 12 se apagó la luz, el sol se oscureció. Yo no creo que fue un eclipse o una nubecita que pasó por encima. Yo honestamente creo que hubo un acto sobrenatural de parte de Dios que les apagó la luz a todas aquellas personas por 3 horas. ¿Ok? Y usted está al mediodía, en aquel tiempo no había luces como hoy. Se apaga la luz, los focos prenden rápido. Ustedes se alumbraban con antorchas y con linternas de aceite. Pero al mediodía usted no tiene eso encendido. Esa no es la hora de encender las antorchas y las linternas. Eso está apagado porque el sol está en todo su apogeo. Y en aquel instante, 3 horas anteriormente, por 3, de las 9 a las 12 del mediodía, estuvieron burlándose de Jesús. Bájate de ahí si eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Una burla. Pero al mediodía se acabó la burla. Se cayó toda la boca porque el Padre se manifestó en aquel lugar. Y muchas personas dicen, ¿pero qué fue eso? Que se apagó el sol. Y muchas veces son tinieblas, eso es el diablo que está haciendo sus cosas. No, mi amado hermano, acuérdese que el diablo aquí no tiene nada que ver con el sacrificio de Cristo. Quien sacrificó a Jesucristo no fue el diablo, saque solamente, por favor. Quien sacrificó a Jesucristo fue el Padre que lo entregó por propiciación de nuestros pecados. ¿Ok? Entendamos eso. Lo que está ocurriendo en aquel lugar desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, yo veo que es Dios, su presencia allí cayendo en una manifestación de su ira. Esa es la copa. Si es posible, pásame esta copa, ¿se acuerdan? En el Getsemaní. Si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se recuerdan de esa oración de Jesús? Esa es la copa, se está tragando la copa de la ira de Dios en aquel lugar. Está absorbiendo, está siendo quebrantado y aplastado por el Padre por nuestros pecados. Eso es lo que está pasando en aquel lugar. Así que Dios fue el que sacrificó a Jesucristo. Y este sacrificio fue un sacrificio propiciatorio. Esa es la palabra que quiero que aprendamos. Fue un sacrificio propiciatorio. La propiciación lleva la idea básica de apaciguamiento o de satisfacción. Es de satisfacer la ira y las demandas de Dios. Por ejemplo, en las antiguas religiones paganas y aún muchas religiones de hoy día, la idea de que el hombre tiene que traer algún tipo de ofrenda o sacrificio a su Dios para apaciguar a ese Dios es común. Es más,
En algunas religiones paganas a través de las edades han practicado hasta lo que se conoce como el sacrificio de humanos, pensando que si traen un sacrificio de humanos a sus dioses, les dará buena lluvia, les dará buenos tiempos, hará que sus cosechas prosperen, le quitará las enfermedades, etcétera, etcétera. Esa idea es muy común en muchas religiones paganas. ¿Okay? Pero ahora en el Nuevo Testamento la idea de la propiciación no es una obra del hombre, no es algo que nosotros hacemos a través de ofrendas. Nosotros no provocamos o no damos la propiciación de nuestro pecado a través de sacrificios. Nosotros no apaciguamos la ira de Dios a través de nuestras obras. En el Nuevo Testamento la propiciación siempre se ha referido a la obra de Dios, no del hombre. El hombre es completamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios. La única manera en la cual el hombre puede lidiar y satisfacer tal ira y justicia es condenado eternamente en el infierno. No hay otra manera. El hombre no puede satisfacer de manera positiva la justicia de Dios. La única satisfacción, la única propiciación que puede ser aceptable para Dios y para de esa manera reconciliar al hombre tenía que ser hecha por Dios mismo. Porque tenía que ser ofrecida de manera perfecta. El sacrificio tenía que ser perfecto para satisfacer la perfecta demanda de Dios y el carácter santo de Dios. Es por eso que ni tú ni yo podemos ofrecer un sacrificio propiciatorio delante de Dios, el cual pueda satisfacer las demandas de Dios. Por eso es que Dios tomó en sus manos ofrecerlo Él por su propia cuenta. Él es el único que puede ahora ofrecer un sacrificio reconciliatorio a favor nuestro. Y por esa razón, el Dios en carne humana, el Verbo hecho carne, Jesús, Él se entregó por rescate nuestro. Él se entregó por el rescate de su pueblo. ¿Y cuál fue el precio de esa propiciación? ¿Cómo fue ofrecida? Pues su sangre. Fue un precio de sangre. Mira lo que dice Pablo una vez más, el verso 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como propiciación por su sangre. ¿Okay? Piense conmigo, ¿qué es lo más grande que una persona puede entregar por usted? ¿Qué es lo más grande que alguien puede entregar por usted? Y la respuesta es su propia vida. Lo más que alguien puede dar por usted es sí mismo, su propia vida. No hay nada más grande que eso. Le puede dar regalos, le puede dar cosas, pero lo más grande que una persona puede ofrecer, dar, es a sí mismo. Eso es lo más que puede dar. Y eso fue específicamente lo que hizo Jesús. La propiciación hecha por Jesucristo fue pagada con su propia vida, por su sangre preciosa que fue derramada allí en aquel lugar. Es lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 1, 18 al 19. Mire lo que dice allí. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Nosotros no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, o sea, de nuestro pecado, de nuestra condición, de condenación total. De ahí no fuimos redimidos con cosas como oro o plata que perecen, que pueden ser destruidos. O sea, Dios no pagó el precio con materia. Dios pagó el precio con la sangre de su Hijo Jesucristo. Ese fue el precio que fue dado por nosotros. La propia vida del Hijo de Jesús. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una representación de este acto propiciatorio que Cristo hizo. Una tipología. La palabra tipología habla de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento, pero que apuntaba o representaba algo que se cumple en el Nuevo. La mayor parte de las tipologías son en relación a Jesucristo. Algo que se hacía allá, pero que ahora se cumple en Jesús. Lo de allá era siempre una sombra. Lo de allá solamente era un reflejo. Era un método de Dios enseñarle a su pueblo con el ABC divino. Esa es la cartilla fonética de Dios.
Porque aprendimos a hablar o a leer en nuestros países. Por ejemplo, yo sé que en Puerto Rico era así. La cartilla fonética, ya en kinder en primer grado. Mi mamá me mima. ¿Se acuerdan de esa? Mi mamá me ama. Para poder conjugar las palabras y todo. Ponían la manzanita. Manzana. Y le ponían el perrito. Perro. Y la persona empezaba a identificar, el niño empieza a identificar la imagen con la palabra. Es decir, aprendemos a leer y aprendemos a identificar de manera visual las cosas. En el Antiguo Testamento, por así decirlo, los sacrificios que eran ofrecidos allá eran la cartilla fonética divina de Dios, dando enseñanzas elementales al pueblo. El cumplimiento vino en Cristo. En Cristo es el cumplimiento de esas cosas. En el Antiguo Testamento tenemos una, por ejemplo, anualmente, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y traía la sangre del Cordero de la Pascua para ser derramada sobre la tapa del arca, que dicho sea de paso, se le conoce la tapa del arca como el propiciatorio. Se le conoce, el propiciatorio, porque era en el lugar en donde se ofrecía la sangre de la propiciación de los pecados del pueblo. ¿Okay? Y anualmente él entraba y ofrecía, derramaba esa sangre sobre la tapa del arca. ¿Okay? ¿Por qué sobre la tapa del arca? Dentro de la tapa del arca habían 3 artículos que representaban la rebelión del pueblo. Estaban las tablas de la ley, estaba el maná y estaba la vara de varón, perdón. Una rebelión en contra de la ley de Dios, las tablas de la ley, una rebelión en contra de la provisión de Dios, el maná, y una rebelión contra el liderato que Dios había puesto sobre ellos, la vara de Aarón. El pueblo se había rebelado en contra de todas las cosas que Dios había instituido en medio de ellos, y Dios incluyó esas 3 cosas allí y la tapó con la tapa del propiciatorio, la tapa del arca, y se derramaba la sangre sobre aquel lugar para satisfacer ahora la demanda de Dios por los pecados del pueblo. Esa es la imagen ahí. Hay un problema. Que ninguno de estos sacrificios y derramamientos de sangre podían remover la penalidad del pecado. Era una representación de lo que vendría, pero no podían remover la penalidad del pecado de manera permanente. Por eso era que constantemente el sacerdote tenía que venir. Esto era un proceso constante, mi amado hermano. Sí, en el lugar santísimo era una vez al año para ofrecer la sangre sobre el arca, pero todos los días se ofrecían sacrificios, todos los días en el altar de bronce eran quemados sacrificios, todos los días en el altar de incienso tenían que traerse el incienso para ser quemado. Constantemente los sacerdotes estaban trabajando y obrando, todos los días trabajando a favor del pueblo. Por eso es que ninguna de esas obras podían satisfacer o propiciar los pecados del pueblo de manera permanente. Tenían que ser hecho todo el tiempo. Por eso es que es ahora necesario que viniese uno. Porque esos sacrificios no eran perfectos. Más miren, una de las prácticas que se hacía con los sumos sacerdotes cuando entraban al lugar santísimo era amarrarlos con una soga. Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque que entrara al lugar santísimo y no estuviese limpio, allí moría. ¿Y quién iba a entrar a morir? ¿Quién iba a entrar a sacar al sumo sacerdote del lugar santísimo después que se murió el sumo sacerdote? Si le pasaba eso. ¿No? Amarra la soga. Si se muere lo sacamos a tirada. Imperfectos los sacrificios y no satisfacían la ira de Dios. Pero ahora era necesario uno que se hubiera ofrecido de una vez y para siempre, un sacrificio perfecto que ahora pudiese propiciar de manera permanente la ira de Dios. Eso es lo que el escritor del libro de Hebreo nos dice allá en el capítulo número 10 de Hebreo, versos 10 al 14. Permítame leérselo. Me encanta esta porción. Del libro de Hebreo, quizás esta es mi porción preferida. Y hay muchas buenas porciones en Hebreo, pero esta es una de las que están ahí. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Hemos sido, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es eso? La sangre del Señor que fue ofrecida. Una vez para siempre. Y ciertamente, y aquí viene
lo que estoy hablando de lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Y ciertamente, el sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ven lo que estoy diciendo de las obras sacerdotales del Antiguo Testamento? Está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, ¿quién es Él? Jesús. Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Me encanta esa imagen. ¿Por qué? Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban todo el día de pie. Todo el día de pie, obrando, todo el día trabajando, todo el día trayendo ofrenda, todo el día haciendo sacrificio, todo el día obrando. No había descanso para los sacerdotes del Antiguo Testamento. La labor de ellos era constante y continua. Pero Jesucristo dice que ofreció un sacrificio. Y habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, porque su sacrificio es un sacrificio perfecto, se sentó a la diestra de Dios. No tiene que estar de pie nada más. No tiene que estar obrando. No tiene que estar ofreciendo más sacrificios. Ya hizo uno. Esperando de en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda, nada más, Él ha hecho perfecto a todos aquellos que somos hijos de Dios. Ahí está la hermosura de la propiciación ofrecida a través de la sangre de Jesucristo. ¿Okay? Ahora, meditemos en esta otra pregunta. ¿Por qué sacrificar a Jesús entonces? ¿Podía? ¿No era más fácil más que Dios perdonarnos y ya? Dios es Dios, se puede hacer lo que quiera, ¿verdad? ¿No era más fácil que Él simplemente perdonado y ya? ¿Nos declarara perdonado así? O como yo diría de forma bromista, cogiera los pecados y los barriera debajo de la alfombra. Nadie lo ve. ¿No sería más fácil eso? Hay un problema con eso. ¿Por qué? ¿Por qué hay un problema? Porque, mis amados hermanos, entonces eso violaría el carácter santo y puro de Dios. Tenía que haber un sacrificio para que su carácter ahora no fuera violentado. Y en el resto del verso 25 y el verso 26, Pablo argumenta el caso de por qué Jesucristo fue sacrificado. Verso 25 no es más: Dios lo exhibió públicamente para propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahí? Yo creo que el secreto está en entender lo que Pablo dice, para demostrar su justicia. Yo creo que aquí la palabra o la frase, la justicia de Dios, toma dos connotaciones o se puede ver de dos formas. Tanto se refiere a la justicia de sentencia de Dios. Cuando hablamos de justicia, ¿verdad? Por lo general nosotros hablamos de que la persona reciba la sentencia justa. Y lo justo es que el que peca, muere. Esa es la ley de Dios. Toda alma que pecare, esa morirá. Así que cuando hablamos de la justicia de Dios, por un lado, entendemos lo que es el carácter justo y santo de Dios, que demanda que aquel que peca muera por su pecado. Pero cuando también hablamos de la justicia de Dios, y esto hablamos la semana pasada, estamos también entendiendo el acto de justificación de Dios sobre nosotros. O sea, Dios tomando al que es pecador y declarándolo justo. Y yo creo que Pablo está haciendo un juego de palabras aquí para darnos a entender que la justicia de Dios en el aspecto de sentencia tenía que ser ahora satisfecha, para que entonces Dios pudiese ser el que justifica o el que declara justo a los que tienen fe en Jesucristo. ¿Okay? Pablo está diciendo aquí que los pecados pasados, mira lo que dice el verso número 25, no es más. Como demostración de su justicia, como demostración, o sea, que Dios tomó a Cristo, lo clavó en la cruz, derramó su sangre, como demostración de su justicia. Y yo creo que en ese contexto lo que se entiende es Dios y su justicia que demanda sentencia. Dios tenía que demostrar que el pecado se tiene que pagar.
Dios tenía que demostrar que Él no esconde el pecado debajo de la alfombra. ¿Ok? Dios no hace eso. Ese pecado tiene que ser pagado. Y Pablo argumenta que ahora Dios clavó a Cristo, lo sacrificó como demostración de justicia. Mira qué interesante lo que dice el resto del verso. Porque en su tolerancia o en su paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y te dice, pero pastor, ¿qué está queriendo decir eso? O sea, que Dios perdonó a esa gente. No está hablando de perdón. Está hablando de que Dios, por así decirlo, fue tolerante y paciente con los pecados de los santos del Antiguo Testamento. Yo creo que lo que está queriendo decir es que, miren, en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, pero ninguno de esos sacrificios quitaban el pecado. Ninguno de esos sacrificios podían ahora proveer una propiciación satisfactoria, una redención verdadera. Por eso era que era constantemente ofrecido, ¿o no? Ninguno de los sacrificios que se hicieron a los santos en aquel tiempo del Antiguo Testamento podían realmente proveer salvación. Así que Dios no perdonó los pecados de los santos del Antiguo Testamento finalmente hasta que Cristo murió en la cruz. Él los toleró, Él fue paciente con ellos y por así decirlo podemos decir que los perdonó mirando hacia el futuro. Podemos decir que Dios perdonó a los santos del Antiguo Testamento con una tarjeta de crédito. Hizo el cargo hoy, pero se paga mañana. ¿Verdad? Nosotros somos perdonados en débito. Ya está la cuenta llena. Ya la obra fue hecha. Ellos fueron perdonados mirando hacia el futuro. Así que Pablo dice, Dios toleró sus pecados, no los ignoró. No fue que Dios hubiese, como hacemos nosotros, barremos el pecado, ¿verdad? Y los condenamos. No. Porque eso va en contra de su carácter, eso va en contra de su santidad, eso va en contra de su justicia perfecta, eso va en contra de quién es Dios, que demanda que el alma, ¿verdad?, que pecare fuese condenada. Así que Dios, en el Antiguo Testamento, a través de los sacrificios de los animales, solamente, por así decirlo, podemos decir que el pecado era cubierto de manera temporera. Dios no exigió una pena completa por el pecado hasta que Jesús murió, es lo que quiere decir. La pena por el pecado fue ofrecida una vez. En el Antiguo Testamento se ofrecieron miles y miles y miles de sacrificios, pero ¿qué hizo Dios con los pecados por los cuales esos sacrificios fueron hechos? Dios los toleró. Dios los pasó por alto. Fue paciente con ellos, pero fue en Cristo Jesús y fue allí en la cruz en donde se satisfació completa y totalmente ahora la ira de Dios por cada uno de sus pecados. Así que Cristo tuvo que morir para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Tenía que morir para que entonces la justicia de Dios quedase ahora demostrada de manera segura de que Él no pasa por alto los pecados, no los ignora, sino que cada pecado tiene que ser lidiado con él de una manera u otra. Y lo otro que Pablo dice ahora en el verso 26 es que ahora en este tiempo, hablando en el tiempo ahora después de Jesucristo, su justicia ahora es demostrada porque ahora Dios a través del acto de sacrificio de Jesús nos declara a nosotros justos. Y Él es ahora, como dice el verso 26, el justo y el que justifica. Mire esto, Dios es el justo y el que justifica. ¿Cómo Dios es el justo? Porque en la cruz clavó nuestro pecado. La ira de nuestro pecado cayó sobre Jesucristo. Dios no dejó el pecado nuestro sin un castigo. Él es el justo, porque si Dios no hubiese hecho eso, Dios no sería justo, porque el alma que pecare morirá, y eso es lo justo. Eso es lo justo. Así que para que Dios fuese justo tenía que morir en la cruz Cristo. Pero también para que Él pudiese justificarnos a nosotros, Cristo tenía que también morir en la cruz. Así que Cristo muere en la cruz para que Dios sea el justo y para que también sea el justificador. El justo porque no es más, su justicia es cumplida, su demanda de castigo es cumplido y a la misma vez Él es el que ahora justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Ve? Él es el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahora, dado que Dios es el que justifica, dado que Dios
es el que hace la obra de declarar justo al hombre. La otra pregunta es entonces, ¿de qué tiene que jactarse el hombre? ¿Hay algo de que podamos jactarnos? ¿O aportamos algo nosotros a este proceso? Yo creo que es claro que no hay de qué jactarnos y no aportamos. Y es lo que Pablo argumenta en los próximos versos. Mira lo que dice el verso 27 y 28. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Okay? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. No hay. Uno pensaría que al pecador le encantaría ser perdonado sin costo alguno. Uno pensaría que al hombre le caería bien la idea de que fui declarado justo sin yo tener que hacer nada. ¡Wow! Es gratuitamente sí. Pero la realidad es esta. Desafortunadamente ese no es el caso. Después de todo, los pecadores tienen su propio orgullo que se interpone y desean desesperadamente reclamar algún papel en su propia redención. Es el caso del hombre. El hombre en su estado natural desea ser él, el héroe de la película, ¿ves? Desea ser él el que puede decir, yo lo hice, yo lo alcancé, yo lo logré, ¿ves? El hombre desea eso. Porque tú crees que desde pequeñito nos cantan especialmente a los niños, Superman y Spider-Man, los héroes y lo demás. Queremos ser nosotros. Y yo me acuerdo cuando yo era pequeño, yo quería que yo era Batman. Queremos ser nosotros los héroes. Que nos reconozcan. La idea de una redención gratuita solamente suena bien para aquellos que ya han sido renovados en Cristo Jesús. La idea de una propiciación que no costó nada para nosotros solamente es aceptable para aquellos que ya han sido renovados por su gracia y que han experimentado la gracia salvífica de Jesucristo. Pero los que están sin gracia, los que no han sido renovados, su corazón desea que sea ellos. Y por eso el hombre se inventa cuánta religión hay. Por eso el hombre trata de buscar maneras de demostrar que es bueno. El hombre todo el tiempo busca la forma de demostrar que es bueno para poder decir, ve, yo soy, mírenme, mírenme. Se le dice a la gente, va para el cielo y ¿qué le responden? Yo hice, yo hago. ¿Va? La idea, una vez más, de un acto justificador gratuito solamente es atractiva para aquellos que han sido renovados, los que su corazón no están renovados, mi amado hermano, especialmente el religioso, legalista. En el caso de los judíos, para ellos hubiese sido, y siempre fue una tentación grande, pensar que por su observación de la ley, esto contaría para algo para su justificación. Este es el caso del judío. Y Pablo, usted ve que aquí al judío en esta epístola le da varios golpes. Porque ellos pensaban, la religión judía, la costumbre y tradición de ellos, iba en contra de la predicación del evangelio que Pablo predicaba. Justificación por la fe, no por las obras de la ley. Y el judío dice, yo llevo siendo judío toda mi vida. Yo soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, judío de judíos, hebreo de hebreos. He guardado los mandamientos de Dios, he guardado su ley, he honrado a Dios con mi vida. Eso es lo que el judío diría. Y no se va tan lejos, hoy día tenemos personas que hacen los mismos argumentos, quizás no en el contexto de judío, pero en el contexto de su religión. Yo he hecho todas estas cosas, ¿cómo tú me vas a decir a mí? En el contexto de la religión católica, apostólica, romana. Yo tomé la primera comunión, yo me he confesado con el cura y con el padre y con el sacerdote. Me han echado agua bendita por encima. En el contexto de los evangélicos, pues diría, a mí el profeta me profetizó y me ungió con aceite por la cabeza. Ninguna de esas cosas tienen nada. No cuentan para nada para la justificación. Nada. No sirven. El hombre siempre busca decir, yo he hecho. Y Pablo dice ahora en el verso 27 y 28, ¿dónde queda la jactancia? ¿Tiene el hombre ahora de dónde sacar pecho? Para decir, yo lo hice.
¿Puede el hombre ahora golpear su pecho y dar pompa grande y decir, yo lo he alcanzado? ¿Dónde queda la jactancia? En ningún lugar. No hay jactancia ninguna. Queda totalmente excluida la jactancia, mi amado hermano. Y Pablo ahora sabe que el judío quizá va a protestar, y él, el verso 28, 27 y 28, claramente aclara, las obras de la ley no son las que nos justifican. ¿Por cuál? ¿Por cuál ley? Dice él. ¿Por cuál ley somos justificados? ¿Por la ley de las obras? O sea, por lo que yo hago. No, dicen no. Somos justificados por la ley de la fe. No es por lo que hago, es en quien yo he creído que está mi justificación. Porque concluimos una vez más, verso 28, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Eso ya lo vimos la semana pasada en muchos detalles, así que no voy a abarcar mucho en ello. Pero el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿Okay? Ahora, Pablo, como buen escritor que es, buen argumentador, buen apologeta que es, él sabe que hay personas que van a comenzar a protestar por esto que le está diciendo. Y en el verso 29, al final, él comienza a lidiar con quizás algunos de los argumentos. Verso 29 y 30, él nos da a nosotros la idea ahí de que la justificación es universal. Y cuando digo universal, no me confunda pensando que quiero decir que todo el mundo será justificado. No todo el mundo será justificado. Cuando digo que la justificación es universal, estoy queriendo decir que aplica a cualquier persona sin distinguir quién es la persona. ¿Ok? Acuérdense que el argumento del judío, ¿cuál era? Nosotros somos los judíos, somos del pueblo de Dios. Pablo dice aquí, no, viene ya desde el capítulo 1 hablando de esto. Dios justifica por la fe al judío y al gentil. No importa quién sea, Dios va a justificar tanto a uno como al otro, siempre y cuando sea por la fe. Mira el verso 29 y 30. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? Piensen conmigo, ¿es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Y él responde su propia pregunta. Sí, Dios también es el Dios de los gentiles. Porque Dios justificará en virtud de la fe a los circuncisos, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los incircuncisos. O sea que Dios justifica tanto a unos como a otros por medio de la fe. No tiene nada que ver con la descendencia. ¿Okay? Los judíos tenían que entender que no era solamente la promesa del evangelio para ellos, sino, mis amados hermanos, que Dios había determinado incluir dentro de la promesa de justificación perfecta también a los gentiles. Y usted ve que ahí el texto dice, Dios justificará en virtud de la fe, y luego dice, y por medio de la fe, Dios justificará en virtud de la fe a los circuncisos, y por medio de la fe a los incircuncisos. No nos confundamos, no está Pablo hablando ahí que hay dos formas de justificación, es solamente una. Yo creo que es una construcción gramatical que Pablo usa para evitar la redundancia, para no repetir lo mismo. Lo que está queriendo decir es lo mismo. Dios justificará en virtud de la fe o por la fe a los circuncisos, los judíos, y por medio de la fe o virtud de la fe, como usted quiera pintarlo, a los incircuncisos. Dios justifica por la fe tanto a unos como a otros. Solo hay una forma de justificación y esa es la fe. Así que en virtud de la fe y por medio de la fe podemos decir es lo mismo. ¿Okay? Todos pueden ser justificados por la fe sin importar quiénes sean. Sin importar cuál es su descendencia, cuál es su sangre. Porque no es quién es la persona, es quién es el que justifica. ¿Okay? No es quién es la persona, es quién es el que justifica. El objeto de la fe es lo que justifica, que es Cristo Jesús. Por supuesto, como dije, va a haber alguien que va a comenzar a protestar en contra de Pablo, específicamente en referente a lo que es la ley. Pablo acaba de decir, aparte de la ley, Dios es el que justifica. No es por medio de las obras de la ley, es por medio de la fe. No es solamente a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Okay? Entonces alguien podría ser tentado a decir, alguien se atrevería a decir, pues entonces si esto es así, pues de nada sirve la ley. ¿Verdad que ese sería un argumento? Pues la ley de nada sirve, Pablo. Tú estás diciendo que la justificación es por la fe, aparte de la ley. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley?
Pablo sabía que iba a ser acusado de antinomianismo. La palabra es fácil de traducir o de explicar. Antiley, es lo que quiere decir, antiley. Antinomianismo quiere decir en contra de la ley, lo que quiere decir. Y alguien iba a decirle, especialmente los judíos, y acusaron a Pablo de esto. Tú eres ahora un antinomianista, o sea, tú estás en contra de la ley de Dios. ¿Y para qué sirve la ley entonces? Si tu argumento es cierto, si tu argumento es válido, Pablo, entonces tú me estás diciendo a mí que tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento que de nada sirven. ¿Los echamos a la basura, Pablo? ¿Los votamos? Si tú dices que no es por la ley. Si tú dices que no tiene que ver con esa parte de las obras de la ley, es por la fe en Cristo que es la justificación, entonces, ¿qué hacemos con la ley? Pablo sabe que ese argumento vendría. Y en el verso 31, él hace la pregunta. Cada vez que usted ve a Pablo aquí en Romanos haciendo preguntas, es porque sabe que alguien la está haciendo. Él sabe que alguien va a decir esto. Y él la escribe y la contesta para callarle la boca a los que quieran contradecirlo de antemano. ¿Okay? Y en el verso 31 le dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe. Anulamos la ley por medio de la fe. Y él contesta su pregunta, de ningún modo. Al contrario, cumplimos o confirmamos la ley por medio de la fe. La fe no anula. Y esto es lo que el pueblo de Israel no entendió. Ellos no comprendieron cuál era la obra y el propósito de Dios darle la ley. Sí, la ley tuvo un propósito, pero ellos no entendieron cuál era tal. Y ahora Pablo está enseñándoles a este pueblo y diciéndole, no es que la justificación por la fe es ahora una anulación de la ley, más bien es una confirmación de la misma. Ahora, ¿cómo se confirma? Y cierro con esto. ¿Cómo es que la ley confirma? Esto lo veremos más adelante, en el capítulo 6, capítulo 7. En Romanos, Pablo dedica más tiempo a desarrollar esta línea de pensamiento, ¿ok? Y en el capítulo 8 un poquito también. Pero el capítulo 7 específicamente, él pasa varios textos bíblicos argumentando cómo es que la ley ahora tiene juego aquí, ¿ok? Pero quisiera darle 3 puntos específicos respecto a la relación entre la gracia y la justificación por la fe y la ley. La salvación por gracia no denigra la ley de ninguna manera, sino que subraya su importancia verdadera. 3 cosas. La gracia o la salvación por la justificación por la fe deja clara la importancia de la ley porque suministra un pago por el castigo de muerte que fue requerido por la ley a todo aquel que no la guarda a perfección. En este nuevo pacto, la justificación por la fe provee el pago por el castigo de la muerte requerido por la ley. La ley requiere que el alma que pecare morirá. Alguien tenía que ofrecer el pago. ¿Eso está claro? Yo creo que eso debió ser claro para los judíos en el Antiguo Testamento. Es más, la naturaleza repetitiva de todos los sacrificios que ellos ofrecieron debió haber dejado claro que eran incapaces y no suficientes, ¿verdad? Algún pago tenía que ofrecerse y ahora en la justificación por la fe, por el acto de sacrificio propiciatorio y redentorio de Cristo Jesús a través de su sangre, la ley es ahora satisfecha porque se ofreció el sacrificio que la ley demanda. Eso es número 1. Número 2. En este acto de justificación por la fe, se cumple el propósito original de la ley. ¿Y cuál es el propósito original de la ley? Este consiste en demostrar la incapacidad absoluta de la humanidad para obedecer las demandas justas de Dios y conducir a las personas a Cristo. Ese es el propósito de la ley. La ley nunca fue dada para justificar al hombre, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. La ley nunca fue dada para que el hombre pudiera tratar de llenarla. Y ahí es donde una vez más el judío se confundió. Pensó que él podía, por su propia cuenta, y tomó sobre sí cumplir la ley de Dios. Y no entiende o no entendió
el hecho de que la ley, para ser cumplida, tiene que ser cumplida de manera perfecta en su totalidad. Usted rompe un mandamiento, usted es culpable de todos. Culpable de todos. Está condenado. ¿Sí? Ahora la ley no fue dada para que el hombre tratara de cumplirla. Fue dada para quebrantar al hombre, para demostrarle al hombre la incapacidad absoluta de obedecer la demanda perfecta de Dios. Ese es el propósito de la ley, que el hombre debajo el peso de la ley mire hacia arriba y diga: Dios, no puedo cumplir tu ley. Ayúdame, que no puedo. ¿Ves? Ese es el propósito de la ley. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. La palabra ayo es tutor. Nuestro tutor. Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. La ley vino a ser nuestro tutor que nos llevó a Cristo, para que ahora en Cristo seamos justificados por fe. Así que el propósito de la ley no era que el hombre la cumpliese por su propia cuenta, sino que la ley fuera ahora el instrumento divino para llevar al hombre a Cristo. ¿Ve? ¿Sí? Y número 3, la salvación por gracia subraya la importancia de la ley, porque ahora en Cristo y a través de la gracia que nos da, recibimos la capacidad de obedecer la ley. Recibimos ahora la obediencia de la ley, porque ya Cristo la obedeció perfectamente a favor nuestro, ¿verdad que sí? Ya Cristo la obedeció y ahora su justicia, su santidad es atribuida a mi favor, su obediencia es mi obediencia, así que de manera posicional ya yo he cumplido la ley en Cristo. La llené en Cristo. Cristo cumplió la ley perfectamente, vivió una vida santa sin pecado. Ya cumplí la ley en Cristo. Así que de manera posicional cumplo la ley a través de la justificación por la fe. Y de manera práctica, tengo la capacidad ahora de obedecer a Dios. Lo que antes era imposible para mí fuera del Evangelio, lo que era antes imposible fuera de la gracia, fuera de la fe, lo que era antes imposible fuera de la justificación por la fe, yo no podía obedecer a Dios. Ahora en Cristo, siendo justificado por la fe en Jesucristo y siendo redimido por su sangre, recibo la capacidad de ser un hijo obediente de Dios. Lo que antes no podía hacer, ahora lo puedo hacer a través de Cristo. ¿Ves? Así que la gracia y la fe no son contrarias a la ley. Pablo bien dice: por la fe confirmamos la ley. ¿Ve? Ahora, siempre habrá alguien que va a decir: pruébamelo. ¿Está bien, Pablo? Ok, está interesante todo eso que tú estás diciendo. Pruébamelo. ¿Hay evidencia de eso que tú me estás argumentando? Dame muestra de tal cosa. Muéstrame que la justificación es por fe y no por la obra de la ley. Muéstrame lo que tú estás argumentando aquí. Y Pablo va, en el capítulo 4, Pablo va y llama al testigo, al judío más respetado de todos, al judío de judíos, el hebreo de hebreos, el padre de la nación, lo trae ahora y lo sienta ahora en la silla de testigo y dile: ahora testifica delante de ellos que la justificación no es por las obras de la ley, sino es por la fe. Y trae a Abraham. Y sienta a Abraham ahora en la silla de testigo. Testifica a Abraham. Y usa a Abraham como el ejemplo de que la justificación es por fe, no por la ley. Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero eso lo veremos la semana que viene. Que ya el tiempo se nos acabó en esta mañana. Pero si usted quiere ver cómo Pablo usa a Abraham como ese ejemplo, siéntese conmigo aquí la semana que viene y veremos el ejemplo de Abraham, un ejemplo de fe. Él creyó y le fue contado por justicia. Amén.